El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de Toledo, proyectando sombras alargadas sobre los antiguos muros que tanto se parecían a los que Alejandro Mendizábal había construido alrededor de su corazón. Desde la ventana de su oficina, en el centro histórico, contemplaba la majestuosa catedral mientras sus dedos tamborileaban sobre el último informe de restauración que debía revisar. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mercedes Villanueva, la directora de la residencia donde vivía su madre desde hacía 3 años. Su voz transmitía una urgencia que le hizo enderezarse en su silla de cuero. Señor Mendizábal, su madre ha tenido una crisis. Está estable, pero el doctor Sotomayor sugiere que venga lo antes posible. Alex, como le conocían sus pocos amigos, cerró los ojos y respiró profundamente. Las palabras de Mercedes resonaban en su mente mientras imágenes de su infancia comenzaban a aparecer como fotografías antiguas. Su madre, Carmen Ruiz de Alarcón, de pie junto a su cama, controlando cada bocado que comía, cada minuto que estudiaba, cada respiro que daba. «Estaré allí en 20 minutos», respondió con una voz que había aprendido a mantener neutral, sin dejar traslucir la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Mientras conducía por las serpenteantes calles de Toledo, cada giro le acercaba más a un pasado que había intentado mantener a raya. La residencia San Lorenzo, un antiguo palacete restaurado con vistas al Tajo, se alzaba imponente contra el cielo toledano. Sus piedras doradas guardaban ahora las historias de aquellos que, como su madre, habían sido relegados a sus habitaciones por el paso inexorable del tiempo. Isabel de la Torre, la enfermera que cuidaba de Carmen, le recibió con una sonrisa amable. «Tu madre ha estado escribiendo mucho últimamente», comentó mientras le guiaba por los pasillos. «Cartas, creo, aunque nunca las envía». Alex asintió sin responder. Las cartas de su madre eran otro misterio más en una relación plagada de silencios y reproches no pronunciados. Al entrar en la habitación, encontró a Carmen sentada junto a la ventana, su figura menuda recortada contra la luz del atardecer. El tiempo había suavizado sus rasgos, pero no la intensidad de su mirada. «Alejandro», pronunció su nombre como siempre lo había hecho, con una mezcla de severidad y algo más que nunca había podido identificar. «No era necesario que vinieras». «El doctor Sotomayor piensa lo contrario», respondió él, manteniéndose de pie cerca de la puerta, como si necesitara garantizar una vía de escape. La habitación estaba impecablemente ordenada, como todo lo que rodeaba a Carmen. Sobre el escritorio, Alex pudo ver varios sobres sin destinatario, pulcramente apilados. Su madre siguió su mirada, y por un momento, algo parecido al miedo cruzó por sus ojos. «¿Cómo va la restauración de la sinagoga?», preguntó Carmen, cambiando de tema con la habilidad que siempre había demostrado para evadir cualquier conversación que se acercara demasiado a lo personal. «Bien», respondió Alex escuetamente, recordando cómo, de niño, sus intentos de compartir sus logros eran sistemáticamente minimizados o ignorados. El recuerdo de la medalla de matemáticas hecha pedazos aún ardía en su memoria. El silencio se instaló entre ellos, pesado y familiar. Por la ventana, el río Tajo serpenteaba bajo el puente de Alcántara, sus aguas llevándose consigo los secretos de generaciones de toledanos. Alex se preguntó cuántos de esos secretos se parecerían al suyo, cuántas madres y cuántos hijos habrían construido muros tan altos como los que protegían la ciudad. La tarde comenzaba a caer sobre Toledo y las sombras se alargaban en la habitación. Carmen tosió suavemente y por un momento Alex vio en ella a la mujer que vigilaba sus noches de fiebre cuando era niño, pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado. «El doctor vendrá mañana a primera hora», informó Isabel, asomándose a la habitación. «Debería descansar, señora Mendizábal». Carmen asintió con dignidad, esa dignidad que nunca la abandonaba, ni siquiera en los momentos de debilidad. «Puedes irte, Alejandro». «Estoy bien». Alex se despidió con un gesto contenido, el mismo que había aprendido a usar desde niño para esconder sus emociones. Al salir de la residencia, el aire fresco de la noche toledana le golpeó el rostro.
Los muros de la ciudad, testigos silenciosos de siglos de historias, parecían recordarle que algunos secretos, como las piedras antiguas, pueden permanecer ocultos durante años, pero siempre dejan marcas visibles para quien sabe dónde mirar. La mañana siguiente, amaneció gris sobre Toledo, como si el cielo mismo quisiera reflejar el estado de ánimo de Alejandro. Mientras caminaba por las callejuelas empedradas hacia su oficina, los recuerdos de su infancia se mezclaban con el eco de sus pasos contra las piedras centenarias. Se detuvo frente a la antigua escuela donde había estudiado, ahora convertida en museo. A través de las rejas de hierro forjado, podía ver el patio donde una vez había celebrado su victoria en el concurso de matemáticas. Pilar Alcántara, su profesora, había sido la única en aplaudir genuinamente su logro. «Tienes un don, Alejandro», le había dicho. «No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Pero Carmen había tenido otras ideas. «La excelencia es una obligación, no un motivo de celebración», fueron sus palabras mientras los fragmentos de la medalla caían al suelo. Ese día, algo se había roto dentro de él. Algo que ni todos sus títulos universitarios ni su exitosa carrera profesional habían logrado reparar. En su oficina, el proyecto de restauración de la antigua sinagoga le esperaba sobre el escritorio. Como ingeniero especializado en conservación del patrimonio histórico, Alex había aprendido a leer las historias ocultas en las piedras, a interpretar las grietas y cicatrices que el tiempo dejaba en los edificios. Si tan solo las relaciones humanas fueran tan fáciles de restaurar como los monumentos antiguos. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era el doctor Sotomayor. «Buenos días, Alejandro. He examinado a tu madre esta mañana. Su estado es delicado, pero estable. Sin embargo, hay algo que deberías saber». La voz del médico se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. Entre sus pertenencias, Carmen guardaba un expediente médico antiguo, tuyo de cuando eras niño. «Sabías que estuviste muy grave a los 5 años». Alex se quedó en silencio. Los recuerdos de su infancia eran como un rompecabezas al que le faltaban piezas. Recordaba largos periodos en cama, medicamentos, la figura severa de su madre controlando cada aspecto de su vida, pero los detalles se perdían en una nebulosa de memoria fragmentada. «No», respondió finalmente, «mi madre nunca habló de eso». «Quizás deberías preguntarle», sugirió el doctor Sotomayor con suavidad. «Hay cosas que necesitan ser dichas antes de que sea tarde». Después de colgar, Alex se quedó mirando por la ventana de su oficina. Desde allí podía ver la residencia San Lorenzo, sus muros de piedra dorada brillando bajo la luz difusa de la mañana. En algún lugar de ese edificio, su madre guardaba secretos que podrían explicar toda una vida de rigidez y distancia emocional. Isabel, la enfermera, le había mencionado las cartas. ¿Qué secretos contendrían esas páginas que su madre nunca se había atrevido a enviar? La idea de leerlas le provocaba una mezcla de curiosidad y temor. Como los antiguos muros que restauraba, algunas verdades podían permanecer ocultas durante décadas, protegidas por capas de silencio y costumbre. La mañana avanzaba y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando las calles de Toledo con una luz diferente. Desde su ventana, Alex observaba a los turistas que fotografiaban la catedral, ajenos a las historias personales que se desarrollaban a su alrededor. Cada piedra de la ciudad guardaba una historia, cada familia sus secretos. Mercedes Villanueva volvió a llamar cerca del mediodía. «Su madre está preguntando por usted, señor Mendizábal. Parece diferente hoy, más vulnerable quizás. Creo que sería bueno que viniera». Alex miró el proyecto sobre su escritorio, los planos de la sinagoga esperando sus correcciones. Los edificios podían esperar, las personas no siempre. Con un suspiro, tomó su chaqueta y las llaves del coche. Mientras conducía hacia la residencia, recordó las palabras que Pilar Alcántara le había dicho años atrás, el día que dejó la escuela. «Las matemáticas son exactas, Alejandro, pero la vida no. A veces necesitamos ser valientes y enfrentar las ecuaciones más difíciles, las del corazón». El cielo de Toledo se había despejado completamente cuando llegó a la residencia San Lorenzo. Los muros del edificio, testigos silenciosos de tantas historias familiares,
parecían invitarle a descubrir la verdad que se ocultaba tras años de silencio y malentendidos. Quizás era el momento de resolver la ecuación más compleja de su vida, la que le permitiría entender por qué su madre había elegido el control y la distancia como expresiones de amor. El despacho de Mercedes Villanueva era un espacio acogedor que contrastaba con la severidad del resto de la residencia San Lorenzo. Alejandro se sentó frente a ella, observando cómo la directora organizaba algunos papeles sobre su escritorio de roble antiguo. «Su madre ha estado escribiendo estas cartas durante meses», explicó Mercedes, mostrándole un pequeño cofre de madera. «Las encontró Isabel mientras ordenaba su habitación esta mañana. Carmen sufrió un episodio de ansiedad cuando se dio cuenta de que las habíamos descubierto». Alex tomó el cofre con manos temblorosas. Era similar a uno que recordaba de su infancia, donde su madre guardaba documentos importantes. Al abrirlo, encontró docenas de sobres, todos dirigidos a él, pero ninguno sellado. «El doctor Sotomayor cree que sería beneficioso para ella que las leyeras», continuó Mercedes. «Tu madre está atravesando un momento delicado, y quizás estas cartas contengan algo importante que necesita compartir». Con el cofre en sus manos, Alex se dirigió al pequeño jardín de la residencia. Se sentó en un banco de piedra bajo un antiguo olivo que proporcionaba una sombra reconfortante. El aroma de las flores de azahar flotaba en el aire mientras abría la primera carta, fechada 3 años atrás, cuando Carmen ingresó en la residencia. «Querido Alejandro, hay tantas cosas que nunca te he dicho, tantas explicaciones que te debo. Mientras contemplo el Tajo desde mi ventana, los recuerdos fluyen como sus aguas, incesantes y profundos. ¿Recuerdas aquel invierno cuando tenías 5 años? Yo no puedo olvidarlo». La letra de su madre, normalmente firme y precisa, temblaba ligeramente en algunas líneas. Alex continuó leyendo, descubriendo por primera vez los pensamientos más íntimos de Carmen. «Los médicos decían que tu condición era grave. Pasé noches enteras junto a tu cama, observando cada respiración, temiendo que cada una pudiera ser la última. El doctor Sotomayor, tan joven entonces como tú ahora, me dijo que debíamos ser extremadamente cuidadosos con tu salud. Cada comida, cada actividad, cada momento debía ser controlado para garantizar tu supervivencia». Las palabras de su madre revelaban un mundo de preocupación y miedo que nunca había sospechado. Las siguientes cartas profundizaban en diferentes momentos de su infancia, cada uno teñido por ese temor constante a perderlo. Isabel se acercó con una taza de té, interrumpiendo su lectura. «Tu madre siempre observa este jardín desde su ventana», comentó suavemente. «A veces la escucho susurrar tu nombre cuando cree que nadie la oye». Alex levantó la vista hacia la ventana de la habitación de Carmen. Allí estaba ella, como una figura inmóvil tras el cristal, observándolo leer sus confesiones más profundas. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que ella se retirara de la ventana. Continuó leyendo carta tras carta, cada una revelando capas de una historia que había permanecido oculta durante décadas. Llegó a una que hablaba específicamente del concurso de matemáticas, el día de la medalla destruida. «Aquel día, cuando llegaste rebosante de alegría con tu medalla, el miedo me paralizó. Veía en tu entusiasmo el mismo espíritu aventurero que te había llevado a tantas crisis de salud cuando eras más pequeño. No fue la medalla lo que quise destruir, sino mi propio terror a perderte. Cada vez que mostrabas independencia, cada vez que querías volar, mi miedo te cortaba las alas. No era disciplina, hijo mío, era pánico». Las lágrimas comenzaron a nublar su visión. Alex nunca había imaginado que detrás de la frialdad de su madre se escondía tanto amor y tanto miedo. Las últimas cartas eran más recientes, escritas desde la residencia, llenas de arrepentimiento y explicaciones largamente postergadas. El sol comenzaba a ponerse sobre Toledo, tiñendo las piedras antiguas de tonos dorados y rojizos. En el jardín, las sombras se alargaban mientras Alex leía la última carta, escrita apenas unos días antes. «Ahora que el tiempo se me escapa entre los dedos, comprendo que mi mayor error no fue protegerte demasiado, sino no haber sabido expresar el amor que motivaba cada uno de mis actos.
Te convertiste en el hombre fuerte y exitoso que siempre supe que serías, pero temo que el precio haya sido demasiado alto. ¿Podrás perdonar a una madre que solo supo amar desde el miedo? El viento de la tarde movía suavemente las ramas del olivo, mientras Alex permanecía sentado, sosteniendo entre sus manos décadas de confesiones no enviadas. En algún lugar del edificio, su madre esperaba, como siempre había esperado, que él pudiera entender el amor que se escondía detrás de sus muros de silencio. La noche había caído sobre Toledo cuando Alejandro finalmente se levantó del banco del jardín. Las cartas, cuidadosamente guardadas en el cofre, pesaban en sus manos como el testimonio físico de décadas de silencio y amor mal expresado. En su camino hacia la habitación de Carmen, se detuvo frente a una antigua fotografía en el pasillo de la residencia. Era una imagen de Toledo en los años 70, cuando él era niño. La ciudad parecía diferente y, sin embargo, tan similar, como su relación con su madre, aparentemente inmutable en la superficie, pero llena de corrientes ocultas que apenas empezaba a descubrir. Carmen estaba despierta, sentada en su sillón junto a la ventana. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre su rostro, suavizando las líneas que el tiempo había dibujado. Al ver el cofre en las manos de su hijo, sus ojos se llenaron de una mezcla de temor y esperanza. «He leído tus cartas, mamá», dijo Alex, usando una palabra que hacía años que no pronunciaba. Su voz sonaba diferente, como si las revelaciones de las cartas hubieran disuelto algo dentro de él. «Nunca debiste verlas», respondió Carmen, aunque sin la dureza habitual en su voz. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». «¿Como mi enfermedad?», preguntó Alex, acercando una silla para sentarse frente a ella. «¿Por qué nunca me hablaste de eso?». Carmen apartó la mirada hacia la ventana, donde las luces de Toledo brillaban como estrellas terrenales. Porque hablar de ello lo hacía real. Cada vez que recordaba aquellas noches en el hospital, el miedo volvía. Era más fácil construir reglas que enfrentar el terror de perderte. Por primera vez, Alex vio más allá de la fachada de severidad de su madre. Vio a la mujer joven que había pasado noches en vela junto a la cama de un niño enfermo. La madre que había canalizado su amor a través de la única forma que conocía, el control. «El doctor Sotomayor me mostró mi expediente médico», continuó Alex. «¿Sabes que aún conserva las notas que escribías cada día sobre mi evolución? Páginas y páginas de observaciones detalladas, registrando cada síntoma, cada mejoría, cada recaída». Carmen asintió lentamente. «Durante meses, tu vida pendió de un hilo. Documentar cada detalle me hacía sentir que tenía algún control sobre la situación. Cuando finalmente mejoraste, prometí que nunca más permitiría que nada te pusiera en peligro. Pero al protegerme tanto, nos perdimos el uno al otro», reflexionó Alex, sintiendo cómo décadas de resentimiento comenzaban a transformarse en comprensión. «Lo sé», susurró Carmen, y por primera vez en la memoria de Alex, vio lágrimas en los ojos de su madre. «Cuando destruí tu medalla aquel día, no era por la medalla en sí. Vi tu entusiasmo, tu deseo de aventura, y el miedo me paralizó. Cada vez que mostrabas independencia, recordaba al niño frágil en la cama del hospital». Alex se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podían ver el puente de Alcántara, iluminado en la noche, tendiendo sus arcos sobre el Tajo como un símbolo de conexión entre dos orillas separadas. «Pilar Alcántara», dijo de repente, «mi profesora de matemáticas, me dijo una vez que las ecuaciones más difíciles son las del corazón. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir». Se volvió hacia su madre y por primera vez en años se permitió verla realmente. No como la figura autoritaria de su infancia, sino como una mujer que había amado de la única manera que sabía, aunque esa manera hubiera estado teñida por el miedo. «No podemos cambiar el pasado», continuó Alex, «pero quizás podamos construir algo nuevo, algo diferente». Carmen extendió su mano temblorosa hacia él, un gesto tan inusual que por un momento Alex se quedó paralizado. Luego, lentamente, tomó la mano de su madre entre las suyas. «Hay tanto que nunca te he dicho», comenzó Carmen, su voz quebrándose ligeramente. «Tanto que debería haberte explicado». «Tenemos tiempo»,
respondió Alex, sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a sanar. Ahora tenemos tiempo. A través de la ventana, Toledo brillaba bajo el cielo nocturno, sus calles antiguas entrelazándose como los hilos de una historia que comenzaba a reescribirse. En la habitación de la residencia San Lorenzo, madre e hijo empezaban a tender su propio puente sobre décadas de silencio, descubriendo que el amor, como las piedras de Toledo, podía resistir el paso del tiempo y transformarse sin perder su esencia. Los días siguientes a la lectura de las cartas trajeron una extraña calma a la vida de Alejandro. En su oficina, los planos de la sinagoga esperaban sobre su escritorio, pero su mente vagaba constantemente hacia las revelaciones de su madre. Isabel le había llamado para informarle que Carmen estaba más tranquila, como si compartir su secreto hubiera aligerado una carga invisible que llevaba años soportando. Una mañana, mientras revisaba documentos antiguos para el proyecto de restauración, Alex tomó una decisión impulsiva. Condujo hasta el viejo barrio judío, donde el apartamento familiar permanecía cerrado desde que Carmen se mudó a la residencia. Las llaves tintinearon en sus manos mientras subía las escaleras del edificio centenario. El apartamento olía a cerrado y a memoria. Las cortinas de encaje que su madre tanto apreciaba seguían en su lugar, filtrando la luz que entraba por los ventanales. Alex recorrió las habitaciones como si explorara un museo de su propia infancia. En el salón, los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas de una vida anterior. En el antiguo dormitorio de Carmen, el armario de nogal seguía presidiendo la estancia. Alex recordaba cómo de niño, ese mueble le parecía un gigante silencioso que guardaba los secretos de su madre. Ahora, con las revelaciones de las cartas todavía frescas en su mente, se dispuso a explorarlo. En el fondo de un cajón, bajo capas de ropa cuidadosamente doblada, encontró una caja de zapatos desgastada. Dentro había un diario médico detallado, escrito con la letra meticulosa de Carmen, documentando cada día de su enfermedad infantil. 15 de enero de 1980. Alejandro ha tenido fiebre toda la noche, 39,5 degrees Celsius. El doctor Sotomayor dice que debemos vigilar su respiración. No me he separado de su cama. Cada vez que cierra los ojos, temo que no vuelva a abrirlos. Las páginas amarillentas relataban la batalla diaria contra una enfermedad que había marcado su infancia y que apenas recordaba. Entre las notas médicas encontró fotografías. Él en una cama de hospital, pequeño y pálido, conectado a máquinas que parecían demasiado grandes para su cuerpo infantil. Y junto a él, siempre, estaba Carmen, con una expresión que nunca le había visto: vulnerable, asustada, humana. En otra fotografía, reconoció al joven doctor Sotomayor, que ahora cuidaba de su madre en la residencia. También encontró recetas médicas antiguas, informes hospitalarios y, sorprendentemente, dibujos que él mismo había hecho durante su convalecencia. Carmen los había guardado todos como tesoros de un tiempo que él había olvidado, pero que ella llevaba grabado en el alma. Entre los papeles, un sobre llamó su atención. Dentro había una carta del hospital, fechada pocas semanas después de su ingreso. Estimada señora Ruiz de Alarcón, lamentamos informarle que el pronóstico para su hijo sigue siendo reservado. Las próximas 48 horas serán cruciales. Alex se sentó en la cama de su madre, abrumado por el peso de estos descubrimientos. Las paredes del apartamento, testigos silenciosos de tantos años de historia familiar, parecían susurrar secretos largamente guardados. En el fondo de la caja, encontró algo que le cortó la respiración: los fragmentos de la medalla de matemáticas, cuidadosamente recogidos y guardados en un pequeño saquito de terciopelo. Carmen no los había tirado, como él siempre había creído. Los había conservado, quizás como recordatorio de uno de sus mayores arrepentimientos. Continuó explorando el apartamento, cada habitación revelando nuevas capas de la historia familiar. En su antiguo dormitorio, los estantes seguían llenos de libros de matemáticas y ciencias. Sobre el escritorio, encontró un cuaderno de ejercicios con anotaciones de Pilar Alcántara. Extraordinario potencial. Este niño llegará lejos si se le permite volar. En la cocina,
Los armarios guardaban aún las hierbas medicinales y remedios que Carmen preparaba durante sus episodios de enfermedad. El calendario en la pared seguía marcando la fecha en que ella se había mudado a la residencia, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera, Alex comprendió que el apartamento era más que un espacio físico. Era un archivo de amor imperfecto, de miedos no expresados, de momentos congelados en el tiempo. Recogió cuidadosamente el diario médico, las fotografías y los fragmentos de la medalla. Estos testimonios silenciosos del pasado podrían ser el puente que necesitaban para reconstruir su relación. Antes de cerrar el apartamento, se detuvo en el recibidor, donde un espejo antiguo le devolvió su reflejo. En el cristal empañado por el tiempo, por un momento, creyó ver al niño que una vez fue, y a la madre que había velado sus noches de fiebre con un amor tan grande que solo sabía expresarse a través del miedo. La tarde siguiente, Alejandro regresó a la residencia San Lorenzo con la caja de zapatos bajo el brazo. El cielo de Toledo amenazaba tormenta, y las piedras doradas de los edificios habían adquirido un tono más oscuro bajo las nubes grises. Mercedes Villanueva le recibió con una sonrisa cálida. «Tu madre ha estado más animada estos días», comentó mientras caminaban por el pasillo. «Isabel dice que incluso ha estado hablando sobre ti con las otras residentes». Cuando entró en la habitación de Carmen, la encontró organizando su colección de fotografías. Al ver la caja que traía su hijo, sus manos se detuvieron en el aire, reconociéndola instantáneamente. «¿Has ido al apartamento?», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondió Alex sentándose junto a ella. «He encontrado tu diario médico, las fotografías y esto». Sacó el saquito de terciopelo con los fragmentos de la medalla. Carmen cerró los ojos por un momento, como si el simple acto de ver aquellos pedazos de metal le causara dolor físico. «Nunca pude tirarlos», susurró. «Cada vez que los veía, recordaba tu cara ese día, y el arrepentimiento me ahogaba». «¿Por qué los guardaste?», preguntó Alex suavemente. «Porque representaban mi mayor error como madre», respondió ella, abriendo los ojos para mirarlo directamente. «Cada vez que el miedo me dominaba, que la necesidad de control era más fuerte que el amor, miraba esos fragmentos para recordarme el daño que podía causar». Alex sacó las fotografías del hospital y las extendió sobre la mesa. Carmen las observó con una mezcla de dolor y ternura. «Eras tan pequeño», murmuró acariciando con un dedo tembloroso la imagen de su hijo en la cama del hospital. «Los médicos decían que era casi imposible que sobrevivieras, pero tú te aferrabas a la vida con una fuerza que me asombraba. El doctor Sotomayor me contó que pasabas las noches enteras junto a mi cama», dijo Alex. «Contaba tus respiraciones», confesó Carmen. «Cada una era un regalo, una pequeña victoria contra lo que parecía inevitable. Cuando finalmente te recuperaste, juré que nunca más permitiría que nada te amenazara. Pero en mi afán de protegerte, me convertí en tu primera amenaza». La lluvia había comenzado a caer sobre Toledo, golpeando suavemente los cristales de la ventana. El sonido creaba una intimidad especial en la habitación, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido, dejándolos solos con sus recuerdos y confesiones. «¿Recuerdas a Pilar Alcántara?», preguntó Alex, mostrándole el cuaderno de ejercicios que había encontrado. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Carmen. «Ella veía en ti lo que yo me negaba a aceptar, que eras más fuerte de lo que yo creía. Vino a hablar conmigo después del incidente de la medalla. Me dijo que estaba sofocando tu potencial con mi sobreprotección. ¿Y qué le respondiste?». Le dije que no podía entenderlo, que no sabía lo que era pasar noches enteras temiendo que tu hijo no viera el amanecer. Carmen hizo una pausa, sus ojos perdidos en los recuerdos. Pero ella tenía razón, mi miedo te estaba haciendo más daño que cualquier enfermedad. Alex abrió el diario médico y comenzó a leer en voz alta las anotaciones de su madre. Cada página revelaba un amor desesperado, un miedo constante y una dedicación absoluta que iba más allá de la simple disciplina. «Cuando leí tus cartas», dijo Alex, «comencé a entender. Pero esto», señaló el diario, las fotografías, los fragmentos de la medalla. «Esto me muestra una historia completa que nunca conocí.
Carmen tomó las manos de su hijo entre las suyas, un gesto que hubiera sido impensable apenas unos días atrás. Durante años, guardé estos recuerdos como quien guarda heridas abiertas, pero quizás sea momento de que sirvan para sanar en lugar de para recordarnos el dolor. La lluvia seguía cayendo sobre Toledo, lavando las piedras antiguas de la ciudad, como si el cielo quisiera limpiar décadas de malentendidos y silencios. En la habitación de la residencia San Lorenzo, madre e hijo comenzaban a reconstruir su historia, usando como cimientos aquellos testimonios del pasado que Carmen había guardado durante tanto tiempo. ¿Crees?, preguntó Carmen con voz vacilante, ¿que podríamos intentar empezar de nuevo? No como la madre que fui o el hijo que creí que debía ser, sino como las personas que somos ahora. Alex miró por la ventana, hacia la ciudad que había sido testigo de toda su historia. Los puentes sobre el Tajo seguían en pie, desafiando el tiempo y las tormentas, recordándole que algunas conexiones, aunque dañadas, podían resistir y fortalecerse. Creo, respondió finalmente, que ya hemos empezado. La oficina de Alejandro se había convertido en un refugio de reflexión durante las últimas semanas. Los planos de la sinagoga seguían sobre su escritorio, pero ahora compartían espacio con las fotografías y documentos que había encontrado en el apartamento familiar. Cada mañana, antes de sumergirse en sus responsabilidades profesionales, dedicaba unos minutos a revisarlos, como quien lee un libro sagrado en busca de revelaciones. Una mañana particularmente luminosa, mientras estudiaba el proyecto de restauración, Alex se encontró dibujando paralelos entre su trabajo y su vida personal. Como ingeniero, sabía que restaurar un edificio histórico no solo consistía en reparar las grietas visibles, sino en comprender la estructura completa, sus cimientos, su historia. Quizás la relación con su madre necesitaba el mismo enfoque meticuloso. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Isabel, la enfermera de la residencia. «Señor Mendizábal, su madre ha tenido una mañana difícil», explicó con voz preocupada. «No es nada grave, pero está más nostálgica de lo habitual. Ha estado hablando sobre su antiguo apartamento, sobre las vistas al barrio judío». Alex cerró los ojos, recordando cómo Carmen solía sentarse junto a la ventana de su antiguo hogar, observando el ir y venir de la gente por las calles empedradas. La residencia San Lorenzo, a pesar de su elegancia y comodidades, carecía de esa conexión íntima con el barrio que había sido su hogar durante décadas. «¿Ha desayunado?», preguntó, una pregunta que nunca antes se había preocupado por hacer. «Apenas ha probado bocado», respondió Isabel, «pero ha estado escribiendo toda la mañana, creo que son más cartas». Después de colgar, Alex se quedó contemplando la ciudad desde su ventana. La catedral se alzaba majestuosa contra el cielo azul, sus torres como dedos que señalaban hacia el infinito. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que días atrás hubiera parecido impensable. Esa tarde, después del trabajo, visitó el apartamento familiar nuevamente. Esta vez, no venía a buscar recuerdos, sino a evaluar posibilidades. Recorrió las habitaciones con ojo crítico, no como el hijo que recordaba su infancia, sino como el ingeniero que era. Las paredes necesitarían una mano de pintura, los suelos algunos arreglos, las instalaciones una actualización, pero el espacio seguía siendo acogedor, lleno de luz y memoria. Mercedes Villanueva lo recibió en su despacho al día siguiente, escuchando atentamente su propuesta. «Quiero llevarme a mi madre a casa», explicó Alex, «no al apartamento tal como está ahora, sino después de adaptarlo a sus necesidades actuales. Sé que necesitará cuidados especiales, pero podemos contratar personal de enfermería». «Es una decisión importante», respondió Mercedes con una sonrisa cálida. «¿Has pensado en cómo afectará esto a tu vida diaria?» «He estado pensando en ello desde que encontré sus diarios y cartas», contestó Alex. «Durante años, ella adaptó toda su vida a mis necesidades, aunque su manera de hacerlo no fuera la más acertada. Quizás sea el momento de que yo haga lo mismo por ella». Esa tarde, mientras caminaba hacia la habitación de Carmen, Alex se detuvo frente al mismo espejo del pasillo donde días atrás había visto su reflejo junto al de su madre. Esta vez, su imagen le devolvió una mirada más serena, más decidida. Carmen estaba sentada junto a la ventana,
como siempre, pero esta vez sostenía entre sus manos un pequeño cuaderno de notas. Al ver entrar a su hijo, cerró el cuaderno con cuidado. «¿Recuerdas?», comenzó Alex, sentándose frente a ella, «cuando me contabas historias sobre las 3 culturas de Toledo? Siempre decías que la verdadera riqueza de la ciudad estaba en cómo diferentes tradiciones habían aprendido a convivir bajo el mismo cielo». Carmen asintió, sus ojos brillando con el recuerdo. «Cada piedra de esta ciudad tiene una historia de encuentros y desencuentros, de separaciones y reconciliaciones. He estado pensando», continuó Alex, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «que quizás nosotros también podríamos escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. He estado visitando el apartamento». Los ojos de Carmen se agrandaron ligeramente, una chispa de esperanza brillando en ellos antes de que pudiera ocultarla. «¿El apartamento?». «Sí», respondió Alex, inclinándose hacia adelante. «¿Qué dirías si te propusiera volver? No como antes, sino de una manera diferente, con ayuda, con los cuidados que necesitas, pero en tu hogar, en nuestro hogar». El silencio que siguió fue diferente a los silencios que habían plagado su relación durante años. Este estaba lleno de posibilidades, de futuro, de esperanza. Por la ventana, el sol de la tarde bañaba Toledo en tonos dorados, como bendiciendo el momento. «¿Lo dices en serio?», preguntó Carmen finalmente, su voz apenas un susurro. «Tan en serio como que soy ingeniero gracias a aquellas tardes en que me enseñabas a ver la matemática oculta en la arquitectura de Toledo», respondió Alex, permitiéndose una sonrisa. «Aunque en ese momento no pudiera apreciar tus lecciones como debería». Carmen extendió su mano hacia la de su hijo, un gesto que cada día se volvía más natural entre ellos. «El apartamento necesitará cambios», dijo, siempre práctica. «Lo sé, ya he empezado a hacer planes para las reformas necesarias. Después de todo, restaurar espacios es mi especialidad. Y restaurar relaciones, al parecer», añadió Carmen suavemente, con una sonrisa que Alex no había visto en años. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Alejandro dividía su tiempo entre la supervisión de la restauración de la sinagoga, la reforma del apartamento familiar y sus visitas diarias a la residencia San Lorenzo. Carmen, por su parte, parecía revitalizada por la perspectiva de volver a su hogar, participando activamente en las decisiones sobre los cambios necesarios. «El dormitorio necesitará más luz», sugirió durante una de sus conversaciones, mientras revisaban los planos que Alex había dibujado. «Siempre me gustó cómo entraba el sol de la mañana por la ventana del salón». Alex tomó nota de cada sugerencia, sorprendido por la claridad mental de su madre cuando se trataba de detalles arquitectónicos. «También pensé en instalar un sistema de calefacción más eficiente», explicó. «Los inviernos en Toledo pueden ser duros, como aquel invierno cuando enfermaste», murmuró Carmen, sus ojos perdiéndose momentáneamente en el recuerdo. «El frío se colaba por todas las rendijas del apartamento. Por eso ahora nos aseguraremos de que cada rincón sea cálido y acogedor», respondió Alex, apretando suavemente la mano de su madre. Isabel, que se había encariñado con ambos, se ofreció a continuar como enfermera particular cuando Carmen se mudara. «Después de todo», no bromeó, «ya conozco todos sus horarios y costumbres». Una tarde, mientras supervisaba las obras en el apartamento, Alex encontró algo interesante detrás de un armario que estaban moviendo. Un antiguo cuaderno de dibujos. Al abrirlo, descubrió bocetos de la catedral, del alcázar, del puente de Alcántara, todos hechos por la mano de su madre. «No sabía que dibujabas», le dijo esa tarde, mostrándole el cuaderno durante su visita. Carmen acarició las páginas amarillentas con dedos temblorosos. «Era mi manera de relajarme cuando estabas en el hospital. El doctor Sotomayor me sugirió que buscara algo que me ayudara a canalizar la ansiedad. Dibujaba lo que veía desde la ventana de tu habitación». Alex estudió los dibujos con nuevos ojos. Cada trazo contenía la historia no contada de aquellos días de angustia, cuando su madre dividía su tiempo entre cuidarlo y buscar un momento de paz en el arte. «Podríamos enmarcar algunos», sugirió. «El salón tiene paredes que piden ser decoradas». La sonrisa de Carmen iluminó su rostro. «¿De verdad te gustan?». «Son parte de nuestra historia», respondió Alex.
como todo lo demás. Las obras en el apartamento avanzaban a buen ritmo. Alex había contratado a un equipo de su confianza, los mismos artesanos que trabajaban en la restauración de edificios históricos. Comprendían la importancia de mantener el carácter original del espacio mientras lo adaptaban a las nuevas necesidades. Una mañana, mientras revisaba el progreso de las reformas, Alex se encontró en su antigua habitación. Los estantes vacíos esperaban nuevos libros. Las paredes recién pintadas aguardaban nuevos recuerdos. Sobre el escritorio colocó la medalla de matemáticas, cuidadosamente restaurada por un orfebre local. No había podido recuperar su forma original, pero las grietas y soldaduras contaban ahora su propia historia de ruptura y reparación. Carmen pasaba cada vez más tiempo planificando su regreso. Con la ayuda de Mercedes, comenzó a organizar sus pertenencias, decidiendo qué llevaría consigo y qué dejaría atrás. Cada objeto parecía contener una historia, un recuerdo que ahora podía compartir con su hijo sin el peso del miedo y la culpa. ¿Recuerdas esta foto?, preguntó un día mostrándole una imagen descolorida. En ella, un Alex de unos 6 años sonreía junto a una maqueta de la catedral. La construiste durante tu convalecencia. Pasabas horas contando las torres, midiendo las proporciones. Mi primer proyecto de arquitectura, bromeó Alex, aunque entonces no sabía que acabaría restaurando edificios de verdad. Siempre supe que harías grandes cosas, confesó Carmen, aunque mi miedo a menudo me impidiera decírtelo. El apartamento fue tomando forma gradualmente. Las paredes recién pintadas, los suelos restaurados, las instalaciones modernizadas, todo mientras mantenía el encanto y la historia del espacio original. Alex había insistido en conservar elementos específicos que sabía importantes para su madre: el azulejo decorativo en la cocina, el marco de la ventana del salón donde solía sentarse, el antiguo espejo del recibidor. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Toledo, Alex llevó a su madre a ver el apartamento reformado. Carmen caminó lentamente por las habitaciones, tocando las paredes, observando los cambios y las permanencias. En el salón, se detuvo frente a una pared donde Alex había creado una galería con sus antiguos dibujos, enmarcados con sencilla elegancia. «Has conseguido que sea el mismo lugar», dijo finalmente, «y al mismo tiempo uno completamente nuevo». «Como nosotros», respondió Alex, sonriendo. «Los mismos, pero diferentes». A través de la ventana del salón, Toledo se extendía ante ellos, sus piedras doradas brillando bajo el sol del atardecer. En pocos días, Carmen volvería a casa, no como la madre autoritaria que una vez fue, ni Alex como el hijo distante en que se había convertido, sino como dos personas que habían aprendido que el amor, como los edificios antiguos, a veces necesita ser restaurado, no demolido. El día del regreso de Carmen amaneció con una luz especial sobre Toledo. Las piedras de la ciudad parecían brillar con un tono más cálido, como si quisieran dar la bienvenida a una de sus hijas más antiguas. Alejandro había pasado la noche anterior ultimando detalles en el apartamento, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la llegada de su madre. Isabel llegó temprano, ayudando a organizar los medicamentos en el nuevo botiquín del baño y familiarizándose con la disposición del apartamento reformado. «Todo está perfectamente adaptado», comentó con aprobación profesional. «Carmen estará cómoda aquí». Cuando Alex llegó a la residencia San Lorenzo para recoger a su madre, la encontró sentada en su habitación, vestida con especial esmero. Sobre su regazo descansaba el pequeño cuaderno que había estado escribiendo en los últimos días. «Es para ti», dijo, extendiéndoselo. «Pero no lo leas hasta esta noche». El trayecto desde la residencia hasta el apartamento fue un viaje a través de la memoria. Carmen miraba por la ventana del coche, reconociendo cada rincón, cada piedra de su querida Toledo. Al pasar frente a la antigua escuela de Alex, una sonrisa suave se dibujó en sus labios. «Pilar Alcántara daba clases allí los martes y jueves», recordó. «Siempre llegaba temprano para preparar ejercicios especiales para ti». Alex la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «La veía desde la ventana de la cocina», confesó Carmen. «Aunque nunca te lo dije, admiraba su dedicación hacia ti». Al llegar al apartamento, Isabel les esperaba en la entrada.
El recibidor, con su espejo antiguo restaurado, fue el primer encuentro de Carmen con su hogar renovado. Sus ojos recorrieron cada detalle, las paredes recién pintadas, los suelos pulidos, las fotografías familiares enmarcadas con elegancia. En el salón, la luz entraba a raudales por las ventanas, iluminando la galería de dibujos que Alex había creado con las obras de su madre. Carmen se detuvo frente a ellos, sus dedos rozando suavemente los marcos. «Has conservado la esencia», murmuró, «pero todo parece más luminoso». La cocina había sido completamente modernizada, pero Alex había mantenido detalles específicos que sabía importantes para su madre. El azulejo decorativo junto a la ventana, el antiguo especiero de madera, el reloj de pared que había marcado tantas horas de su infancia. «¿Te apetece un té?», preguntó Alex dirigiéndose hacia la cocina. «Aún recuerdo cómo te gusta, con un toque de miel y limón». Carmen lo miró con sorpresa y emoción. Era un detalle pequeño, pero significativo. Durante años habían compartido tantas tazas de té en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. Ahora, ese simple gesto se convertía en un puente más entre ellos. La tarde transcurrió en una danza suave de adaptación al espacio. Isabel les ayudó a establecer rutinas, explicando a Alex los cuidados que Carmen necesitaría. La antigua habitación de Carmen había sido transformada en un espacio luminoso y acogedor, con una cama adaptada y un cómodo sillón junto a la ventana. «He pensado», dijo Alex mientras cenaban, «que podríamos retomar algunas costumbres. ¿Recuerdas cuando me enseñabas sobre la arquitectura de Toledo desde la ventana?». Carmen asintió, sus ojos brillando con el recuerdo. «Cada edificio tiene una historia que contar», recitó, repitiendo las palabras que solía decir. «Como las personas». Cuando la noche cayó sobre Toledo y después de que Isabel se hubiera despedido hasta la mañana siguiente, Alex se retiró a su habitación con el cuaderno que su madre le había entregado. Al abrirlo, reconoció la letra cuidada de Carmen. «Querido Alejandro, mientras me preparo para volver a casa, siento la necesidad de compartir contigo algo que nunca he podido expresar en voz alta. Durante años, mis miedos construyeron muros entre nosotros, muros tan altos como los que protegen nuestra Toledo. Pero así como tú restauras edificios antiguos, devolviéndoles su belleza sin borrar su historia, también has sabido restaurar nuestra relación. Cada día que pasé en la residencia, observando Toledo desde mi ventana, comprendía más claramente que mi mayor obra, mi mayor logro en la vida, no fueron mis dibujos ni mi disciplina, sino tú. Y mi mayor error fue no saber expresar el amor que motivaba cada uno de mis actos. Ahora, mientras regreso a nuestro hogar, renovado por tus manos expertas y tu corazón generoso, siento que se cierra un círculo. Las paredes que nos separaban se han convertido en puentes y los silencios en conversaciones. Gracias, hijo mío, por no rendirte conmigo, por ver más allá de mis miedos y mi rigidez. Gracias por entender que, aunque mi amor no supo expresarse de la manera correcta, siempre estuvo allí, tan constante como el Tajo que abraza nuestra ciudad. Con amor, mamá». Alex cerró el cuaderno, sintiendo cómo las últimas piezas de un rompecabezas largamente incompleto comenzaban a encajar. A través de la pared, podía escuchar a su madre moviéndose suavemente en su habitación, acomodándose en su primer noche de regreso a casa. El sonido, lejos de molestarlo, le reconfortaba, como si el apartamento mismo respirara con nueva vida. Las semanas siguientes al regreso de Carmen establecieron un nuevo ritmo en el apartamento. Cada mañana, Alejandro se despertaba temprano para compartir el desayuno con su madre antes de ir a la oficina. Estas primeras horas del día se convirtieron en un ritual precioso para ambos, un espacio donde las conversaciones fluían con una naturalidad que antes parecía imposible. «¿Sabías?», comentó Carmen una mañana mientras observaba a su hijo preparar el café, «que tienes exactamente los mismos gestos de tu padre cuando está concentrado? Esa manera de fruncir ligeramente el ceño, de morderte el labio». Alex se detuvo un momento sorprendido. Era la primera vez en años que su madre mencionaba a su padre de manera tan casual y cariñosa.
Nunca me lo habías dicho. Hay tantas cosas que nunca te dije, respondió ella suavemente. Pero ahora tenemos tiempo. Isabel llegaba después del desayuno, trayendo consigo no solo sus cuidados profesionales, sino también una alegría que iluminaba el apartamento. Había desarrollado una conexión especial con Carmen y juntas pasaban las mañanas entre conversaciones y actividades que mantenían activa tanto la mente como el cuerpo de la mayor. Una tarde, al regresar del trabajo, Alex encontró a su madre sentada en el salón, rodeada de antiguos álbumes de fotos que no había visto en años. Isabel me ayudó a encontrarlos en el armario, explicó Carmen. Hay tantas historias aquí que nunca te he contado. Se sentó junto a ella, y durante las siguientes horas Carmen fue desgranando recuerdos que había guardado durante décadas. Le mostró fotos de su primer día de escuela, de vacaciones en la costa, de momentos cotidianos que había capturado con su cámara mientras él no miraba. «Esta es de la tarde que decidiste que querías ser ingeniero», dijo, señalando una fotografía donde un Alex adolescente observaba fascinado las obras de restauración de la catedral. «Nunca te lo dije, pero ese día sentí tanto orgullo». «¿Por qué no me lo dijiste entonces?», preguntó Alex suavemente. Carmen suspiró. «Porque el miedo siempre me hacía callar las palabras importantes. Temía que si te sentías demasiado seguro, tomarías riesgos, te alejarías, como cuando rompiste la medalla». «Sí», admitió ella. «Cada logro tuyo me llenaba de orgullo y de terror a partes iguales. Era un círculo vicioso del que no sabía cómo salir. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una nueva normalidad que ambos estaban aprendiendo a apreciar». Alex descubrió que su madre tenía un sentido del humor que nunca había conocido, una manera sutil de hacer observaciones que le hacían reír. Carmen, por su parte, aprendió a disfrutar de la presencia de su hijo sin la necesidad de controlarlo todo. Una noche, mientras compartían una cena tranquila, Carmen le hizo una pregunta que le sorprendió. «¿Eres feliz, Alejandro?». La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, le hizo reflexionar. «Estoy aprendiendo a hacerlo», respondió honestamente. «Y creo que gran parte de eso tiene que ver con estar aquí, contigo, descubriendo quiénes somos realmente». «A veces pienso», dijo Carmen, «en todos los años que perdimos por mi incapacidad de expresar lo que sentía. Pero luego miro estos momentos que tenemos ahora y me doy cuenta de que quizás necesitábamos ese tiempo para llegar aquí». El proyecto de la sinagoga avanzaba bien y Alex a menudo compartía con su madre los detalles de la restauración. Para su sorpresa, Carmen tenía un conocimiento profundo de la arquitectura toledana y sus comentarios resultaban sorprendentemente útiles. «Siempre me fascinó cómo diferentes culturas podían convivir en un mismo espacio», explicó ella una tarde, mientras revisaban los planos juntos. «Cómo cada una dejaba su huella sin borrar las anteriores». «Como nosotros», respondió Alex, «construyendo algo nuevo sin borrar nuestra historia». Las visitas del doctor Sotomayor se convirtieron en momentos esperados por ambos. El médico, que había sido testigo de su historia desde el principio, observaba con satisfacción cómo la relación entre madre e hijo florecía. «Es como ver una restauración perfecta», comentó un día, después de revisar a Carmen. «No solo de la salud física, sino del alma». Una tarde, mientras Toledo se doraba bajo el sol del atardecer, Alex encontró a su madre dibujando nuevamente. No eran los edificios de la ciudad esta vez, sino un retrato de él trabajando en su escritorio. «No sabía que también dibujabas personas», comentó sorprendido por la precisión del trazo. «Hay muchas cosas que no sabías de mí», respondió ella con una sonrisa. «Como yo no sabía muchas cosas de ti. Pero estamos aprendiendo, ¿verdad?». «Sí», asintió Alex, observando cómo el sol pintaba sombras doradas en las paredes del apartamento. «Estamos aprendiendo». El otoño había llegado a Toledo, vistiendo la ciudad de tonos ocres y dorados. Las hojas caían suavemente sobre las calles empedradas mientras Alejandro caminaba hacia casa después de un largo día supervisando las últimas etapas de la restauración de la sinagoga. El proyecto estaba casi terminado, y con él sentía que una etapa de su vida también llegaba a su fin. Al entrar en el apartamento,
encontró a su madre e Isabel en el salón, rodeadas de cajas antiguas que no recordaba haber visto durante la mudanza. «Las encontré en el altillo», explicó Carmen con un brillo especial en los ojos. «Hay tesoros aquí que llevaban décadas guardados». Alex se acercó con curiosidad. Entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, Carmen sacó un sobre grande y gastado. «Esto», dijo con voz suave, «es algo que he guardado durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para mostrártelo». Dentro del sobre había recortes de periódicos, todos cuidadosamente preservados. Eran artículos sobre proyectos de ingeniería y restauración en los que Alex había participado a lo largo de los años. Junto a ellos, encontró copias de sus certificados universitarios, reseñas de conferencias en las que había participado, incluso menciones en revistas especializadas. «Los coleccioné todos», explicó Carmen, mientras Alex pasaba las páginas con manos temblorosas. «Cada vez que veía tu nombre en alguna publicación, cada vez que escuchaba a alguien hablar de tu trabajo, era mi manera de seguir tu vida, aunque no supiera cómo acercarme a ti». Isabel, percibiendo la intimidad del momento, se despidió discretamente, prometiendo volver al día siguiente. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Alex, encontrando un artículo particularmente importante sobre su primer proyecto de restauración importante. «Por el mismo motivo por el que guardaba las cartas sin enviarlas», respondió Carmen. «El miedo se había convertido en un hábito tan arraigado que no sabía cómo expresar el orgullo sin parecer que estaba intentando controlarte nuevamente». Alex continuó explorando la colección, descubriendo que su madre había seguido cada paso de su carrera profesional con una atención que nunca había sospechado. Encontró notas al margen de los artículos, escritas con la letra cuidada de Carmen, comentando detalles técnicos que demostraban un verdadero interés por comprender su trabajo. «Cuando eras pequeño», continuó Carmen, «y pasabas horas dibujando edificios y haciendo cálculos, me aterraba la idea de que tu pasión te llevara lejos de mí. Pero con el tiempo, comencé a ver tu trabajo como una extensión de tu espíritu, como esa parte de ti que siempre fue más fuerte que mis miedos». Se levantó lentamente y se acercó a la ventana, donde el sol del atardecer bañaba Toledo en una luz dorada. «Cada vez que leo sobre un edificio que has ayudado a restaurar, pienso en cómo has conseguido lo que yo nunca pude: reparar sin destruir, fortalecer sin sofocar». Alex se unió a ella junto a la ventana, observando la ciudad que había sido testigo de toda su historia. «La restauración no es solo sobre reparar lo que está roto», dijo suavemente. «Es sobre entender por qué se rompió en primer lugar y encontrar una manera de hacerlo más fuerte sin perder su esencia». Carmen sonrió, una sonrisa que contenía años de arrepentimiento, pero también de esperanza. Como nosotros», confirmó Alex. Esa noche, después de una cena tranquila, Carmen sacó un último documento del fondo de una de las cajas. Era un dibujo que Alex había hecho cuando tenía 6 años, durante su convalecencia en el hospital. Mostraba un edificio imaginario, una mezcla infantil de la catedral y el alcázar, con notas y cálculos garabateados en los márgenes. «El doctor Sotomayor me dijo que mientras dibujabas esto, tus constantes vitales mejoraban», recordó Carmen. «Fue la primera vez que entendí que tu pasión por los edificios no era solo un interés pasajero, era parte de tu ser. Y aún así, intentaste dirigirme hacia otros caminos», observó Alex, sin reproche en su voz. «Por miedo», admitió Carmen. «Siempre por miedo. Pero mírate ahora. Has conseguido todo lo que soñabas y más. Has restaurado edificios, has preservado historia, y ahora…» Su voz se quebró ligeramente. «Ahora también has sabido cómo restaurar el vínculo entre una madre y su hijo». En el silencio que siguió, ambos contemplaron la ciudad nocturna a través de la ventana. Las luces de Toledo brillaban como estrellas terrenales, cada una contando su propia historia de pérdida y redención, de ruptura y reparación. La inauguración de la sinagoga restaurada coincidió con el primer aniversario del regreso de Carmen a casa. Era una mañana clara de primavera, y el sol de Toledo brillaba sobre las piedras antiguas como una bendición. Alejandro había invitado a su madre al evento, algo que meses atrás hubiera parecido impensable.
Carmen se preparó con especial cuidado esa mañana, ayudada por Isabel, que se había convertido en algo más que una enfermera. Era ya parte de la familia. Llevaba un vestido elegante y por primera vez en mucho tiempo parecía verdaderamente emocionada por asistir a un evento público. «Estás hermosa», le dijo Alex cuando la vio lista para salir, «como la ciudad que vamos a celebrar hoy». El evento reunía a autoridades locales, expertos en patrimonio y vecinos del barrio. La sinagoga, con sus arcos restaurados y sus antiguas piedras limpiadas con cuidado, brillaba bajo la luz primaveral. Carmen observaba todo con ojos brillantes, reconociendo en cada detalle la mano experta de su hijo. Durante su discurso inaugural, Alex sorprendió a todos, especialmente a su madre, con sus palabras. «Esta sinagoga», comenzó, «es un testimonio de cómo diferentes culturas pueden convivir y enriquecerse mutuamente. Pero también es un símbolo de cómo el tiempo, que a veces parece destruir, puede en realidad crear oportunidades para sanar y fortalecer». Durante este proceso de restauración, he aprendido que los edificios, como las relaciones humanas, no necesitan ser perfectos para ser hermosos. A veces, las grietas y cicatrices cuentan las historias más importantes. Sus ojos encontraron los de su madre entre el público. Esta restauración está dedicada a alguien que me enseñó, aunque de maneras que ninguno de los dos entendimos en su momento, que el amor puede expresarse de muchas formas diferentes. A veces en la disciplina, a veces en el silencio, y a veces en la voluntad de derribar muros para construir puentes. Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían el edificio restaurado, Carmen se acercó a su hijo. «Has hecho un trabajo extraordinario», dijo, su voz llena de un orgullo que ya no temía expresar. «Tuve una buena maestra», respondió Alex sonriendo. «Alguien que me enseñó a ver la belleza en los detalles, aunque entonces no pudiera apreciarlo». Caminaron juntos por el edificio, Carmen apoyada suavemente en el brazo de su hijo. Se detuvieron frente a un arco especialmente hermoso, donde la luz creaba patrones delicados sobre la piedra antigua. «¿Sabes?», dijo Carmen, contemplando los juegos de luz. «Durante años pensé que mi mayor error había sido amarte demasiado, con un amor que sofocaba en lugar de nutrir. Ahora entiendo que el amor nunca fue el error. El error fue dejar que el miedo dictara cómo expresarlo. Y yo pensé que mi éxito profesional significaba que había superado mi infancia», respondió Alex. Pero cada edificio que restauraba era, de alguna manera, un intento de reparar algo más profundo. Se sentaron en uno de los bancos restaurados mientras los últimos invitados se despedían. El sol de la tarde entraba por las ventanas, creando un ambiente de paz y serenidad. «El doctor Sotomayor vino a verme ayer», comentó Carmen. «Me dijo algo interesante. Dijo que a veces las personas son como estos edificios antiguos, aparentemente inquebrantables por fuera, pero necesitando cuidado y atención constante por dentro». «Es un hombre sabio», sonrió Alex. «También me dijo que está orgulloso de cómo has crecido, no solo como profesional, sino como persona». Carmen hizo una pausa, tomando la mano de su hijo. «Yo también lo estoy, Alejandro. Más de lo que nunca he sabido expresar». El silencio que siguió era diferente a los silencios de su pasado. Era un silencio lleno de comprensión, de aceptación, de amor redescubierto. Mientras salían de la sinagoga, el sol comenzaba a ponerse sobre Toledo, tiñendo las piedras de la ciudad de tonos dorados y rosados. Las calles empedradas, testigos silenciosos de tantas historias de separación y reencuentro, parecían brillar bajo la luz del atardecer. «¿Sabes qué es lo más hermoso de restaurar algo?», preguntó Alex mientras caminaban hacia casa. «¿Qué?», respondió Carmen. «Que al final no se trata solo de reparar lo que está roto, sino de honrar su historia mientras se le da nueva vida. Como tú y yo, mamá, como tú y yo». Carmen apretó suavemente el brazo de su hijo y juntos continuaron su camino por las calles de Toledo, donde cada piedra, cada arco, cada rincón contaba una historia de transformación y renovación. Y en el corazón de la ciudad antigua, en un apartamento lleno de luz y nuevos recuerdos, madre e hijo habían aprendido que el amor, como los edificios más nobles, podía resistir el paso del tiempo
y renacer más fuerte que nunca.